Listísimos los octavos de final del Mundial de Clubes y hoy vamos a estar haciendo las predicciones de qué equipos pienso que van a avanzar a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Vamos a analizar cruce por cruce y ver quién es más probable que avance, cuál terminaría siendo nuestra elección definitiva en cada encuentro. Así que nada, sin mucho más que agregar, dejen un like, suscríbanse para apoyar el canal y vamos a ello. Let's go. Empecemos con el cruce entre brasileños. Palmeiras, el Verdão contra Botafogo. Un Botafogo que, ojo, le ganó al campeón de Europa. Eso no pasaba hace demasiado tiempo. Partido en el Lincoln Financial Field en Filadelfia. El primer partido de estos octavos de final. A ver, un Palmeiras que la verdad le tocó en un grupo que estaba bastante a su modo. Termina pasando como primero de grupo, pero ojo, que si no le empataba al Miami, iba a pasar como segundo. Un grupo que, como digo, compartía con el Inter de Miami, con el Porto y con el Ahly. Un grupo, la verdad, asequible para ellos. Terminan empatando a ceros contra el Porto en un partido que sí se lo debió llevar el Verdão. Termina ganándole al Ahly y sufriendo contra el Inter Miami, que se puso 2-0 arriba en un momento del partido y al final el Verdão termina consiguiendo el puntito. Y por el otro lado, un Botafogo que dio la sorpresa en el grupo B, un grupo en el que todos, incluyéndome, pensábamos que estaba bastante claro quién iba a pasar como segundo de grupo. Todos veíamos al Atlético de Madrid como segundo y al PSG como primero. Y, oh sorpresa, sí, por criterios más allá de los puntos, podemos decir, pero termina pasando el Botafogo. Honestamente, yo creo que es de los encuentros más parejos de esta serie de octavos de final. Mi voto de confianza se lo daré al Botafogo. Pienso yo que el Botafogo va a estar en los cuartos de final. A ver, una cosa es un hecho. Un equipo brasileño va a estar en cuartos de final. Eso es un hecho. Seguimos con el siguiente partido en el Bank of America Stadium en Charlotte. Se enfrentan ahora dos europeos. Pasamos de dos brasileiros a dos europeos. El Benfica contra el Chelsea. Un Benfica que compartió grupo con el Bayern, con Boca y con Auckland City. Uno de los equipos más carismáticos de esta Copa del Mundo, si no es que el más. Termina rescatando el puntito contra Boca, goleando 6-0 al Auckland y ganándole un Bayern que sí jugó con suplentes, pero bueno, ese partido, esa victoria le terminó dando el liderato al Bayern. Si no, tendríamos aquí un cruce Bayern-Chelsea. Un Chelsea que termina pasando como segundo de grupo porque cayó con el Flamengo. Le termina ganando a la Esperanza de Túnez y al LAFC. Honestamente, para mí esto es un duelo de inválidos. Siendo honestos, ninguno mostró su mejor potencial en la fase de grupos. Para mí, aquí hay un claro ganador. Yo me voy con que avanza el Chelsea. Nos vamos a los siguientes cruces. Igualmente en Charlotte tenemos al Inter de Milán contra el Fluminense, un Inter de Milán que debutó empatando con el Club de Fútbol Monterrey, con gol ahí de Sergio Ramos, que es quien está aquí estampada en la playera. Termina rescatando los 3 puntos contra el Urawa en las últimas jugadas del partido y le gana a River Plate, pasa como líder de grupo con 7 unidades. Y un Fluminense que compartió grupo con el Dortmund, con el Mamelodi y con el Carritos FC, con el Ulsan Hyundai. Cabe resaltar que el Fluminense solo le pudo meter gol al Hyundai. Un partido que queda 4-2 y sus otros dos partidos no pasaron del 0-0. Entonces yo creo que de los brasileños ciertamente el Flu es el más débil por lo mostrado en la Copa del Mundo. A pesar de que el Inter no desplegó su mejor fútbol, de que como digo empata con Monterrey, muy apenas le saca los 3 puntos al Urawa y le termina ganando a River después de que le expulsan a un jugador, yo creo que aquí me voy con el Inter. No veo a Fluminense dando la sorpresa, pero bueno, veremos. Pasamos al cruce entre el Manchester City y el Al Hilal en el Camping World Stadium en Florida. Tenemos a un City que está despertando, está mostrando ya cositas que le veíamos en temporadas pasadas, cositas que no le vimos para nada en esta última campaña y que arrasó. Probablemente te diría que ha sido el mejor equipo en la fase de grupos en el Mundial de Clubes. Y por el otro lado, un Al Hilal que está compuesto de jugadores de muy buen nivel, que mostraron grandes cosas en Europa por mucho tiempo y que terminaron yéndose pues porque quién chingados va a rechazar tanta feria, ¿no? Incluso Inzaghi creo que va a cobrar como 50 millones en 2 años. Como diría Carlo Ancelotti, a pie me voy a Arabia si me cae esa oferta. A pesar de que me gustó mucho lo mostrado por el Al Hilal en la fase de grupos, jugándole muy bien al Real Madrid, sacándole un empate, siendo figura Bono, tapando ahí un penal en los últimos momentos del juego y demás, jugándole muy bien al Salzburgo, obviamente al Pachuca, que pues qué decepción lo del Pachuca. Me voy a ir con el City, porque es muy difícil que saquen al mejor equipo en lo que va de la Copa del Mundo. City avanza.
Marcaron 13 goles en los 3 partidos, solo recibieron 2, trapearon a la Juve, sus otros 2 rivales no pusieron ningún tipo de resistencia claramente, aunque te diría que pensé que le iban a meter más goles al Casablanca, un 2-0 se quedó bastante corto. Nos vamos a uno de los partidos, si no es que es el partido en el que más ojos van a ver. PSG se enfrenta al Inter de Miami. Messi por primera vez en toda su carrera se enfrenta a un ex equipo suyo, sí, al PSG, al equipo más insignificante por el cual ha pasado Lionel Messi, pero ex equipo es ex equipo. Partió en el Mercedes-Benz Stadium, un PSG que debutó arrasando al Atlético de Madrid, metiéndole 4 sin mayor complicación, perdiendo contra el Botafogo en uno de los hitos más grandes en la historia del fútbol brasileño probablemente, y ya después cómodamente ganándole al Seattle Sounders. Por el otro lado tenemos al Inter de Miami que debutó 0-0 contra el Al-Ahly en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Después le gana al Porto haciendo historia, haciendo que un equipo de CONCACAF le ganó a un equipo de la UEFA en competencia oficial, y después contra probablemente muchísimos pronósticos le saca un empate valioso al Palmeiras, un empate que bien debieron ser esos 3 puntos porque ya los tenían en la bolsa prácticamente. A ver, seamos honestos, sí, Messi para mí es una maravilla, un ídolo, el mejor jugador de la historia, todos los adjetivos calificativos positivos que le puedas dar. Lo tienes a Suárez, que metió un golazo el otro día, pero físicamente sabemos que ya no es el mismo de antes. Tienes a un Jordi Alba y tienes a un Sergio Busquets que son muy importantes. Tienes a un Ustari que fue fundamental para rascar ese punto contra los egipcios en el primer partido. Tendrás por ahí ya un par de jugadores más que te pueden hacer la tarea en el Inter Miami acompañando a estos leyendas ex Barça. Pero el PSG es el PSG, dirigidos por Luis Enrique, tienen a muchos jugadores que son contendientes serios a estar en grandes puestos para el Balón de Oro. Sería probablemente el mayor hito en la historia de la CONCACAF si el Miami avanza, pero yo dudo muchísimo que eso suceda. Entonces creo que va a ser hasta una paliza. Espero que no, espero que la imagen de Messi en este partido no se vea manchada, no debería de serlo. El tipo juega prácticamente solo. Pero bueno, vamos a ponerle PSG avanza. Partido en el Hard Rock Stadium en Miami, Flamengo contra el Bayern Múnich. Un Flamengo que contra muchos pronósticos probablemente terminó empatando contra el LAFC. Probablemente todos pensábamos, me incluyo, que si iba a perder puntos sería contra el Chelsea. Era como lo más lógico, pero no, le ganó 3-1 al Chelsea, le gana 2-0 al Esperanza de Túnez y terminó empatando a 1 contra el LA. Por el otro lado, un Bayern que le metió una madriza al Auckland City 10-0, termina ganándole no de la manera más cómoda a Boca Juniors, un Boca que a la postre terminó siendo empatado por un gol de un profesor brutal y termina perdiendo contra el Benfica. Sí, es cierto, ya con muchos suplentes, terminó cediendo ahí el liderato de grupo. A ver, vamos a ser honestos, el Flamengo está muy cabrón, es un equipo que muestra muy buenas cosas, que está haciendo un gran papel en este Mundial de Clubes, más allá de sí haberse dejado ahí 2 puntos contra el LA, pero de ahí en fuera, ganarle al Chelsea 3-1 no es poca cosa, por más que sí, al final el Chelsea terminó jugando con 10, pero eso es otra historia. Bien podría haber una sorpresa, porque es cierto que no todos los equipos están dando su 100% en este Mundial de Clubes, hablando meramente de los europeos. Me queda claro, y como lo dije en la primera predicción de fase de grupos, que ya después podremos hacer otro video viendo resultado a resultado y comparándolo con lo que pasó. Me queda claro que va a haber alguna sorpresa, eso seguro. Va a ser un partido muy peleado, siento yo. El Flamengo fácil al Bayern no se lo va a poner, pero no va a ser el Bayern que viste contra el Benfica. No creo que vaya a ser el mismo planteamiento el del Flamengo que el que hizo Boca. Y aún así Bayern terminó sacando adelante el partido de Boca. Me tengo que ir con el Bayern, lo siento, y no es por irme a la segura en absolutamente todo. Creo que el Flamengo va a dar una gran eliminatoria, pero no creo que le alcance para pasar. En Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, 1 de julio a las 7 de la tarde, hora local en México. Borussia Dortmund contra el Club de Fútbol Monterrey, uno de los partidos más importantes en la historia del equipo albiazul, del equipo regio, del equipo que cumple 80 años, del equipo que está haciendo historia en esta Copa del Mundo, del equipo del cual ya se habla bastante a nivel mundial. Un Borussia Dortmund que no sorprende a nadie, un Borussia Dortmund que empató a ceros contra el Fluminense, que sufrió contra el Mamelodi, ganando 4-3, un partidazo, y que le gana sin mucho brillo al Hyundai 1-0. Por el otro lado, tienes a un Monterrey que claramente ha superado las expectativas, que termina pasando invicto en fase de grupos, que termina recibiendo únicamente un gol, que fue en su debut contra el Inter de Milán, que termina jugando con muchos huevos al fútbol, con un nuevo técnico que en 3 partidos les ha cambiado la cara totalmente de lo que veníamos viendo, con un Sergio Ramos
que está en plan UEFA Champions League, con un Andrada que está muy sólido y con un De Osa que tiene un misil en esa pata zurda. Yo vengo diciendo, alguna sorpresa seguro que va a haber en estos octavos de final. Probablemente de los europeos el Dortmund sea de los más flojos, con todo respeto. Creo que esta es una eliminatoria asequible para el Monterrey. Te podría decir que incluso 65-35 o hasta 60-40. Partido fácil no va a ser un partido muy lindo, pero yo pienso que avanza el Club de Fútbol Monterrey y se instala en cuartos de final en la Copa Mundial de Clubes y confirma la mejor participación de un equipo mexicano en un mundial. Yo sé que en mi predicción inicial puse que sí, se daba este enfrentamiento en octavos y dije, pero hasta acá llegamos. Pero no me esperaba ver esta cara que he visto del Monterrey, no me esperaba ver estos huevos, este sacrificio, este 1000% que están jugando. Este no es el Monterrey de la liga. El Monterrey de la liga es un Monterrey huevón. Este Monterrey sabe que se juega la vida partido a partido y por eso pienso que avanza a cuartos de final. Y cerramos los octavos de final en Miami entre el Real Madrid y la Juventus. Un Real Madrid que, como decía, empata uno contra el Al Hilal y después le gana al Pachuca y al Salzburgo, respectivamente. No mostrando su mejor fútbol, pero es cierto que se vieron bastante mejor en este último partido de fase de grupos. Se va viendo que Xabi Alonso va encontrando la forma, que los jugadores nuevos... Arnold y Wixen van encontrando la forma. Y por el otro lado, una Juve que sí goleó a los dos rivales débiles del grupo sin mayor complicación, pero que se termina comiendo 5 del Manchester City. Una Juve que no es lo que era años atrás, que no tiene grandes nombres en su once, que no tiene un proyecto muy sólido que digamos en los últimos años. Y para mí está muy claro que pasa el Real de Madrid. Y sí, tendríamos a un Sergio Ramos contra el Real Madrid nuevamente. En lo que sería el partido más histórico de un equipo mexicano en cualquier competición. Y nos estarían quedando estos cruces: Botafogo contra Chelsea, Inter contra Manchester City, PSG contra Bayern Múnich y Monterrey contra Real Madrid. Si me dices alguna otra sorpresa que te parezca que pueda pasar, además de la de Dortmund-Monterrey, porque todos darán por favoritos al Dortmund, pero yo pienso que le podemos ganar, yo me iría con Flamengo. Esta puede pasar, sin duda puede pasar, pero lo veo complicado. Así que bueno, se estará haciendo la predicción de los octavos de final de la Copa del Mundo. Si les gustó, ya saben, déjense caer con un enorme like, una suscripción, que saben que me ayuda bastante. Y vamos a esperar a que se jueguen todos estos partidos. Muy emocionado del Borussia Dortmund. Y nada, cuídense y nos vemos en próximos videos. Adiós.